Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El estudio que traemos esta semana lo hemos titulado Procesados para ser transformados. Y comenzamos diciendo que en la dimensión espiritual nada está en proceso de ser creado y nada será creado en el futuro. Todo existe, está totalmente desarrollado, maduro, completo, listo o formado. Además, en el ámbito espiritual todo es instantáneo, ocurre en un eterno presente. Por el contrario, en la dimensión natural somos gobernados por el tiempo. Por eso, después de ser creados en el cielo, todo lo que es formado en la tierra en cumplimiento del plan de Dios requiere de un proceso. Esto incluye nuestra vida y nuestro propósito. Tu propósito ya ha sido establecido por Dios. Sin embargo, existe una enorme distancia entre la creación y la formación, hasta llegar a convertirnos en aquello para lo cual Él nos creó. Necesitamos pasar por un proceso, generalmente una serie de procesos, para que nuestro propósito alcance madurez o plenitud. Los aspectos de nuestro propósito se revelarán mientras esperamos el tiempo terrenal determinado por Dios para su cumplimiento. En el espíritu cargamos algo poderoso de Dios, pero debemos estar listos a pasar por su proceso para que lo que ya ha sido creado en el ámbito espiritual pueda manifestarse en el natural. Leamos en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo del 1 y 2. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vemos aquí que el apóstol Pablo dice: Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? ¿Por qué Pablo les decía eso a los romanos? Las misericordias de Dios es el cuidado de Dios por nosotros, la atención de Dios con nosotros, la amabilidad de Dios con nosotros. Y decía Pablo que por todo esto, por esa atención que Dios había tenido con nosotros y tiene con nosotros, pues nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento normalmente mataban un animal para hacer sacrificios a Dios, para honrarlo y para glorificarlo. Pero en el nuevo pacto, con la muerte de Jesús, esa parte de la ley fue quitada y ahora Pablo dice que el sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios es un sacrificio vivo. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuál es ese sacrificio? Es negarnos a nuestros deseos carnales, es renuncia, es negación, es abstinencia. Eso es un sacrificio vivo. Porque cuando nosotros estamos renunciando a nuestra carne o negándonos a nosotros mismos, estamos sacrificando nuestra carne, nuestro cuerpo vivo lo estamos sacrificando. Y Pablo decía que eso es lo que tenemos que presentar a Dios. Ese es un sacrificio vivo santo. Y el Señor nos dice que tenemos que vivir en santidad para ofrecer a Dios aquello que se merece. Y cuando nosotros estamos negándonos a nuestra carne y sacrificando nuestra carne, estamos siendo santificados. Estamos renunciando en cierta manera al pecado y estamos intentando tener santidad en nuestras vidas. Y la santidad honra a Dios, le agrada a Dios. Y también dice, vuestro culto racional. Y un culto es un servicio a Dios. Para honrar a Dios, y ese culto es consecuencia de nuestro amor a Dios. Entonces, como amamos a Dios, tenemos ganas de reunirnos, de tener un tiempo con Él, de buscarle,
de tener una relación con Él, y ese culto racional se demuestra con hechos, con actitudes, porque a Dios no le podemos ofrecer cualquier cosa. No podemos presentarnos ante Dios de cualquier manera. Y Pablo lo que les estaba diciendo aquí a los romanos es eso: buscar ser olor grato para Dios, presentarnos delante de Dios en santidad, ofrecer a Dios lo mejor que tenemos, tener la mejor actitud que podamos tener, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Luego dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y el no conformarse es no amoldarse o no adaptarse a este mundo, no sentirse cómodo en este mundo. Pero para no encajar o no sentirse cómodo en este mundo, en nosotros tiene que haber una transformación, porque hemos sido criados en el mundo y antes vivíamos amoldados al mundo. Entonces, si en nosotros no se produce un cambio, una transformación, vamos a seguir adaptándonos al mundo, y esa transformación es algo parecido a la transformación que se produce en la mariposa, desde que es un huevo hasta que se convierte en mariposa. Veamos ahora cómo es la transformación de la mariposa. Primero, el huevo. El huevo es la simiente, la semilla que luego sale, de la que luego sale un animal. Entonces el huevo es la semilla, la palabra de Dios, y cuando nosotros recibimos y oímos la palabra de Dios, en nosotros algo sucede, se produce un arrepentimiento. Y es necesario que para tener una transformación en nosotros haya un arrepentimiento de la manera de vivir que teníamos, de la manera de pensar que teníamos, de la manera de hablar que teníamos, de las actitudes que teníamos, de las pasiones que teníamos. Tiene que haber un arrepentimiento para dar inicio a este proceso de transformación. Y ese es el paso número 1, o sea, el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, que el Señor manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, y para que cualquier persona pueda tener una transformación, tiene que arrepentirse. Todos los días nos tenemos que arrepentir de algo. Debemos analizar de qué nos tenemos que arrepentir. Y ese es el paso número 1. Y luego, cuando hay un arrepentimiento, así como ese huevo se rompe, pues un arrepentimiento lleva a un rompimiento también. Y de un huevo sale un gusano, que sería el paso número 2. Y vemos que la manera del gusano moverse es arrastrándose por el suelo. Y eso habla de humildad. Cuando queremos que Dios transforme nuestras vidas, tenemos que tener una actitud humilde, un corazón humilde, para poder recibir el trato de Dios en nuestra vida, porque si llegamos con soberbia, con arrogancia, con prepotencia, difícilmente Dios va a poder trabajar en nosotros. Escribía David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, arrepentido, y al corazón contrito y humillado tú no desechas, oh Dios. Y cuando una persona se arrepiente de algo que ha hecho mal y se humilla, Dios nunca le desecha. Y esa es la actitud que tenemos que tener para que Dios pueda transformar y moldear nuestras vidas como Él quiere. El tercer paso es el capullo, o sea, la crisálida. El gusano teje y luego crea un capullo y se encierra dentro del capullo, y esto habla del tiempo de intimidad con Dios. Tiempo de búsqueda de Dios, tiempo de oración, tiempo de ayuno para poder escuchar la voz de Dios, para poder escuchar la guía del Espíritu Santo, lo que Dios nos dice para que cambiemos, qué es lo que está molestando para que la obra de Dios vaya transformando nuestras vidas, y todo eso se consigue cuando tenemos tiempo de intimidad con Dios. Tiempo de leer la palabra, porque cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo, si tenemos un corazón arrepentido y humillado, la palabra de Dios nos va a corregir, nos va a exhortar. Y dice la palabra de Dios que es como espada de 2 filos, que penetra y rompe huesos, tuétanos, hasta lo más profundo. Y cuando nosotros tenemos tiempo de búsqueda, de intimidad con Dios, se produce ese rompimiento. Se produce ese cambio, nos estamos dando cuenta de las cosas que tenemos que cambiar,
de las cosas que no agradan a Dios, de los malos hábitos, de las malas costumbres. Nos damos cuenta de si estamos siendo perezosos, nos damos cuenta si no estamos dando el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Si hay otras cosas que para nosotros son más importantes que Dios, porque podemos decir, Dios es lo más importante para mí. Pero en el día a día, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, no reflejamos eso. Y Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas, hermanos. Debemos disciplinarnos y tener hambre de conocer más de Dios, de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cada una de estas etapas nos enseñan que desde que es puesto el huevo hasta que sale el capullo, son etapas, son ciclos que hay que pasar, y espiritualmente también sucede eso. Nosotros nos arrepentimos, nos humillamos, tenemos tiempo de intimidad con Dios. Son procesos que vamos pasando y a lo largo de nuestra vida, en nuestro crecimiento, nuestra transformación espiritual, vamos a tener que pasar por procesos que son dolorosos la mayoría. Y frente a los procesos podemos tener 3 actitudes. Primero, queremos poder acelerarlos, pero de la misma manera que un bebé si nace antes de tiempo, no está bien formado, tiene dificultades para desenvolverse, para vivir, le cuesta respirar. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Cuando queremos acelerar los tiempos de Dios, no vamos a tener la madurez necesaria, no vamos a tener la firmeza necesaria, la estabilidad necesaria para enfrentar los problemas de la vida, las adversidades del día a día. Y eso puede producir en nosotros frustración, desánimo, derrota, y al final podemos decir, ¿para qué voy a seguir si veo que esto no funciona? Y podemos dejar de pelear, de luchar, bajamos los brazos, nos damos por vencidos, y eso en nosotros produce una muerte espiritual. Segundo, si tratamos de atrasarlo. Si nos ponemos un poco rebeldes, pues nos acomodamos. Nos ponemos un poco religiosos porque damos por hecho. Nos conformamos con venir a la iglesia el domingo, cumplimos con todo, pero no crecemos ni avanzamos espiritualmente. No maduramos espiritualmente, no prosperamos espiritualmente hablando, y eso al final produce un estancamiento espiritual. Estamos en la iglesia, pero ni para atrás ni para adelante. Estamos allí en una zona neutral y el estancamiento es malo. La comodidad espiritual es mala. Y podemos ilustrarlo que cuando hay unas aguas estancadas, mucho tiempo se forma una capita y aparentemente esa agua está bien, pero si la mueves produce un olor malo. Las aguas estancadas producen mal olor y esto espiritualmente nos puede pasar a nosotros, hermanos. Si nos estancamos, tenemos una apariencia de cristianos porque venimos a la iglesia, porque decimos Dios te bendiga, pero cuando la gente se acerca a nosotros y quiere saber más de nosotros, también empezamos a desprender mal olor porque estamos estancados y en nosotros se puede producir la queja, la crítica, porque no me llaman, no se preocupan por mí. Y empezamos a juzgar y a murmurar y sin darnos cuenta nos estamos volviendo enemigos de los hermanos porque hablamos mal de los hermanos. Nos estamos volviendo enemigos de la iglesia. Y evidentemente si somos enemigos de la iglesia, pues somos enemigos de Dios y eso también produce una muerte espiritual. También podemos no aceptar el trato de Dios. Queremos huir. Nos puede pasar como el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto por no querer pasar por donde Dios decía que tenía que pasar. O como Jonás, que el Señor le dijo, vete a Nínive, y él miró para otro lado y tuvo el Señor que meterle en un pez para decirle, no, tú tienes que ir a Nínive. Si te gusta o no, tienes que hacerlo, porque ese es mi propósito para tu vida. Y cuando tratamos de huir del plan de Dios y ya Él ha puesto su mirada en nosotros, podemos hacer lo que sea, podemos escondernos, pero el propósito de Dios en nuestras vidas se va a cumplir sea como sea. Y si tú estás aquí y no quieres recibir el trato de Dios aquí y te vas de aquí, Dios te va a perseguir y te va a tratar, porque la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas se tiene que cumplir.
Entonces tenemos que aceptar el tiempo de Dios. No querer adelantarlo porque no tenemos la madurez necesaria, no querer atrasarlo porque entonces estamos acomodados, nos volvemos religiosos. No querer huir porque entonces Dios nos va a perseguir. Decía David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos y bajare, allí estás tú. Y dice la palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo, y el tiempo de Dios en cada proceso tiene un principio, pero también tiene un final. Y nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios en cada proceso. Porque decía el apóstol Pablo que cuando sabemos esperar ese tiempo, cuando tenemos el arrepentimiento, cuando tenemos la humildad, cuando tenemos el tiempo de intimidad, de búsqueda de Dios, cuando pasamos por esos procesos, Pablo decía, para que comprobéis la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y muchas veces cuando estamos en los procesos no entendemos muchas cosas o no entendemos por qué tenemos que pasar por eso. Pero es necesario que vengan procesos a nuestras vidas porque es por medio de los procesos que Dios nos transforma. Y cuando el tiempo de Dios llega al límite y nosotros sabemos tener una actitud adecuada, nosotros vamos a ser transformados en algún área de nuestras vidas. Si Dios quiere tratar con el carácter, Dios va a meterte en un proceso para tratar tu carácter. Si Dios quiere tratar tu paciencia, pues Dios va a meterte en un proceso para que la paciencia sea tratada. Y si eres una persona impulsiva y Dios quiere tratar con eso, Él te va a meter en un proceso para que seas transformado. Y cuando sabemos esperar el tiempo de Dios, nos sucede como el proceso de la mariposa, la metamorfosis, que lo que es un huevo que se convirtió en un gusano, que se encerró en un capullo, después que llega a término el proceso, sale una bonita mariposa, y así es como Dios quiere que nosotros seamos transformados. Cuando el proceso llega a su término, la mariposa está capacitada para volar y para volver a iniciar otra vez el ciclo de poner huevo para que vuelva otra vez a salir un gusano que forma un capullo y sale una hermosa mariposa. Así que el objetivo principal del proceso es lograr una transformación total en nuestras vidas. El proceso de Dios conduce a la transformación de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Debemos ser transformados a la imagen de Cristo, que es un proceso continuo y progresivo que nos lleva de gloria en gloria. Véase 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Y qué podemos esperar de este proceso de transformación? Pues primero, la transformación cambia nuestro corazón. Toda la transformación a la imagen y semejanza de Cristo se origina en el corazón, no en la mente, aunque la mente también es renovada. Segundo, la transformación nos lleva a conocer a Dios como nuestra total realidad. Nuestra transformación por el Espíritu Santo nos hace conscientes de la realidad de Dios y nos permite recibir la revelación de la mente del Padre. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y transforme, podremos ver a Dios en todo su esplendor en cada área de nuestra vida. Tercero, la transformación nos lleva a demostrar el poder, dominio y autoridad de Dios. Cuarto, la transformación nos permite ser portadores de la gloria de Dios. La transformación también trae la presencia de Dios y nos hace ser portadores de su gloria. 5. La transformación hace que la vieja naturaleza muera. Y a medida que nos parecemos más a Cristo, nuestra transformación da lugar al desarrollo de nuestro carácter personal. Tener un carácter maduro es una condición fundamental para cumplir nuestro propósito eterno en la tierra. Y para concluir, quiero decirte, hermano, que si quieres ver el poder de Dios, la gloria de Dios, si quieres tocarla, si quieres saborearla, si quieres sentirla, si quieres visualizarla, tienes que pasar el proceso de transformación. Y este proceso no se acaba nunca, porque dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de los días. Y ese perfeccionará se puede cambiar por transformará.
Dios la irá transformando. No es de un día para otro, sino que es un proceso continuo que Dios tiene que hacer día a día en nuestras vidas. Pero el mensaje que queremos dejar es que si queremos ver lo sobrenatural de Dios, si queremos ver el avivamiento de Dios que todos anhelamos, entonces en nuestras vidas tiene que haber transformación. La iglesia tiene que ser transformada. No podemos nos podemos acomodar. No vale venir un día a la semana al culto. Hay que estar activos, pendientes, hay que estar dispuestos a los llamados de oración, de intercesión que hay en la iglesia. Porque como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar también buscando esa transformación. Tenemos que estar en unidad, clamando y buscando que Dios nos vaya transformando para que la buena, perfecta y voluntad agradable de Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Así que dejémonos transformar. No huyamos de los procesos, porque cuando estamos siendo procesados es porque Dios tiene interés con nosotros. No son agradables los procesos, pero sí son necesarios, porque de lo contrario nos vamos a quedar de la misma manera que estábamos. Y decía el apóstol Pablo, que no nos conformemos a ser lo que éramos o a estar como estábamos, sino que nos transformemos cada día. Amén. Así que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque podemos entender que tú tienes un interés especial en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a dejarnos procesar por ti y tener una buena actitud para aceptar todo lo que tú quieres cambiar en nuestras vidas. Y que cada día vayamos muriendo a nuestra vieja naturaleza y logremos ser perfeccionados para que cuando Cristo venga por nosotros nos consiga, Señor, aprobados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta ha sido nuestra enseñanza de esta semana. Si consideras que ha sido de bendición y de aprendizaje para tu vida, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, Ministerio Internacional Semillas de Fe, y por Instagram, Mis Semillas Fe, y que también puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cerca del centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único.